En el tema de la línea 12 es importante no perder de vista a quienes han sido arrollados por el tema del metro. Las verdaderas víctimas sin duda son los usuarios. En el caso de Tláhuac, por ejemplo, 3,5 millones de ciudadanos que han sido afectados por la falta de servicio. Es urgente investigar, sí, pero también es fundamental resolver muy pronto el servicio para los usuarios de la línea. La línea 12 del metro no solo atropelló las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard, sino lo que es mucho peor, complicó terriblemente la movilidad de las 430,000 personas que lo utilizaban diariamente. La gran telenovela de la línea 12 del metro es un ejemplo más que refuerza la idea de la tradición muy mexicana de generar grandes monstruos que luego no sirven para nada, carreteras que están mal hechas, de edificios que se desploman, de estas historias que hemos vivido desde siempre. Qué bonito que nuestras folclóricas tradiciones se mantengan siempre arriba y adelante. Esto es A Quemarropa, y a Quemarropa empezamos. Jairo Calixto, la línea 12 del metro no solo lleva algunos muertos, sino sigue generando heridos. Por lo pronto, no aparecen los comprobantes de 489 millones de pesos. A mí me ha pasado que de pronto, ay, ¿dónde dejé 480 millones de pesos? Y siempre está en el lugar que menos esperas, siempre está abajo de la cama, ¿no? Encima de un montón de papeles. Pero bueno, esto nos habla de una bonita telenovela en muchos sentidos perredista, ¿no? Tiene que ver con estas historias de, como siempre suele ocurrir, de malos manejos, de premuras políticas, bueno, también intereses empresariales, también, pues probablemente venganzas políticas. Es un licuado de tales dimensiones que afortunadamente nos estamos saboreando poco a poco. Cada tercer día aparece un dato nuevo. Esto de los 500 millones genera muchas dudas, no solo por la manera de administrar los dineros de parte de un gobierno, sino también por cómo otro gobierno como el federal te lo hace, te lo señala, te exige el pago y probablemente en algún momento un acto dadivoso quizá te dé chance de pagarlo en cachitos. En abonitos. ¿No? Entonces eso genera quizá que haya un salvador para todo esto. Bueno, son 22,000 millones de pesos que se invirtieron en la obra. La mayoría los dio el gobierno federal. Está pidiendo que se reembolse, pero hay responsables muy específicos, ¿no? Está también el que fuera director del metro, Francisco Bojorquez, que, pues, por ejemplo, no suena. O sea, en este escándalo no se sabe ni dónde está, cuando tenía una responsabilidad, porque imagínate eso de contratar, porque la verdad, contratas trenes a 15 años, ese sí que era un proyecto transeccional. Todo es muy a la mexicana, digamos, por más que digas, y no importa que, digamos, el color de los personajes, ni siquiera la estatura civilizada de algunos, ¿no? Como Marcelo Ebrard dice, pues no te lo puedes imaginar en este lío, pero bueno, pues ya está metido. Es decir, hacer las cosas mal y cuando puedes hacerlas mal, te pueden salir peor, ¿no? Entonces, pues ya hemos visto toda la serie de tecnicismos que, aunque uno no sea ingeniero, dice, pues ¿cómo que no cabe un tren dentro de los rieles? ¿Cómo que las curvas pues no eran suficientemente peraltadas? No sé, todo eso. Tiene una compostura que haces en tu casa ahí, no con un albañil. Que no tengo la menor idea, quizá hubiera dado, dice, no, pues aquí es una curva, pues dale chance que pueda dar la vuelta. Todo está mal ahí. Y evidentemente, aprovechando todos los enemigos políticos, vemos a panistas y priistas, bueno, pues atacando al animal herido, ¿no? ¿Y por qué? Pues están buscando arrebatarle pues lo que es la joya de la corona. Sí, sin duda. El DF al Ahora, es indudable que sí está mal la línea. Tampoco se aventarían como el paquete de decir la línea, por más que haya un trasfondo, o pudiera haber un trasfondo político, la línea está mal, hay usuarios afectados y bueno, el tema es, pum, de pronto surge en un momento interesante como en la elección del PRD. Sí, son 430,000 usuarios diarios que se han visto afectados, según cuentas del gobierno del Distrito Federal, que utilizaban ese servicio. Los camiones, estos 300 o 400 camiones que pusieron pues son insuficientes, evidentemente, para transportar a toda esta gente. Ahora, yo quiero volver al tema del que habla. Bueno, yo pienso aquí efectivamente que digamos que a los chuchos les cayó como anillo al dedo. Como anillo al dedo, que Marcelo Ebrard, que es uno de los lo arrolló el metro, ¿no? Entonces, pues este asunto está muy sesgado. Fue en el metro Valdez. Lo están magnificando y lo están poniendo a él en el centro de todo el escándalo. Evidentemente,
no solo con el interés de que se haga justicia, sino con el interés de bajarlo de la contienda y eliminarlo para el 2018, que finalmente ese es el gran objetivo que ha confesado una y otra vez Marcelo. Yo lo lamento, yo creo que es un activo, un político que dejó cuando se fue del gobierno del Distrito Federal una muy buena imagen. Tan es así que Miguel Mancera ganó, si mal no recuerdan, con 60 y tantos %, el único que sacó más votos en todo el país en la contienda fue Manuel Velasco de Chiapas. O sea, no, es que ahí hubieras también, puesto al que fuera y hubiera ganado por un porcentaje, por el nivel pero que tenía. Pero Mancera como candidato ciudadano sí tenía... Tenía su charm, pero sí tenía, digamos, la ventaja es tal que cualquiera, pero, prácticamente hubieras puesto una escoba. Si el capitalino hubiera estado enfadado por la obra o molesto o insatisfecho con la obra de Marcelo Ebrard, pues simplemente cambias de partido, porque es tu manera de castigar a un gobierno. Pero perdón, lo que llamaba la atención mucho es, digamos, la aparición de este consorcio para explicar, diciendo, no, aquí hay una maniobra política porque técnicamente pudo haberse seguido manteniendo el quehacer de estos ya que evocas trenes. al consorcio. El consorcio, por ejemplo, evade la responsabilidad. Ellos reconocen que fueron notificados 2 meses antes de que llegaran los trenes de España, o sea, pero que las vías estaban prácticamente terminadas. Dice que le notificaron al cliente. Esto lo dijo Quintana, Alonso Quintana, Alonso Quintana se lo dijo, lo oí en alguna entrevista de radio, diciendo que se le notificó al cliente 2 meses antes. ¿Por qué se tardaron en dar a conocer esto que, insistimos, es un tema real? Tampoco están jugando con que están poniendo en riesgo la vida de las personas. Pero efectivamente tienes razón. Hay muchas preguntas todavía de por qué se habrían tardado en dar a conocer. Yo oí al jefe de gobierno decir, que él había tomado la decisión a unas sabiendas del costo político que esto iba a acarrearle por la posibilidad o el riesgo que habría de un descarrilamiento de los trenes, sobre todo en las curvas 11 y 12, que son las que están... Que son como de la pera, ¿no? Entonces dice, imagínate tú un descarrilamiento y una tragedia. O sea, yo preferiría asumir los costos y parar el funcionamiento del metro, que indudablemente le va a pegar a todo mundo. Todo el mundo le queda raspado, no hay nadie que salga... Ni la empresa misma, que en este momento la empresa ha dicho, vamos a reparar y luego averiguamos, mientras tanto vamos a pagar, porque lo que hay que olvidar es que en el centro, o las víctimas verdaderas son pues los ciudadanos, los usuarios a los que te referías, que han triplicado su tiempo de traslado a sus destinos. Y bueno, también es cierto... ¿Qué le pasa por vivir en Quinto Patio? Quinto Patio, pero... Jairo, una asignación directa de un monto tan alto, por ejemplo, de origen, pues no había cosas irregulares. La renta de los... La renta a 15 años, que es una renta millonaria. En la decisión final, tú hablabas de Francisco Bojor, que es el antiguo director del sistema de transporte colectivo. Este hombre que con toda desfachatez dice, es que Bombardier, que era la otra compañía, la que traía los trenes que sí se ajustaban a esas vías, dijo que se iba a tardar, entonces al señor se le hizo muy fácil pues contratar a la otra. Contratar a la española, con trenes más chiquitos, que no dan el ancho en las estaciones, como todo lo de lo que nos hemos venido enterando. Y después decir con todo descaro y con todo, sin pudor, decir ahí en la asamblea, pues es que Bombardier dijo que se iba a tardar. Entonces, pues, caray. Yo creo que ahí hay mucho más motivos, muchos otros motivos que no vamos a decir. Por lo menos se pone sospechosista, ¿no? Sí, y sospechosista también con Enrique Orcasistas, que era el director del proyecto. Con todos los personajes, que ves que cada uno de los personajes no hay uno al que le digas, bueno, pues más o menos le echó ganas. Todo parece que una especie de construcción, ¿no? del absurdo mismo, ¿no? Esto es para un cuento del realismo mágico, porque no puede ser que hagas eso tan mal, algo que al final de cuentas, por ejemplo, quienes vivíamos cerca de las construcciones, era de veras una pesadilla durante más de 2 años aquello. Cuando lo inauguran dices, bueno, pues parece que valió la pena. Y luego ves esto, no, pues nos hubieran dejado como antes. ¿Para qué haces algo que al final de cuentas no solo arruina la vida de las personas, que los usuarios, sino la vida de
de política y entorpece y enrarece el ambiente. No tenemos que estar hablando de estas cosas. Claro, claro. Y la verdad es que nadie puede negar que era una obra que el Distrito Federal, o es una obra que el DF requiere, que pide a gritos con el caos vial que enfrentamos todos Además, los días. líos que generó, al fin, ya hacia las últimas estaciones, ya al principio la gente se manifestaba, no las quería, no, fue de veras, tuvieron que mover el trazado de las líneas porque pues había terrenos que no, la gente no, que yo aquí vivo, o que no, una serie de circunstancias. O sea, fue tal lío para llegar Ahora, a esto. no ha terminado, porque se supone que, que falta un tramo por construir, que la federación vuelve a aportar recursos, pero con esta historia de que no aparecen los comprobantes de casi 500 millones de pesos, pues ya los condicionó y les dijo, les vamos a hacer una revisión mensual en la ampliación, ¿eh? Claro, y finalmente dicen que que sí se va a hacer un ajuste en el presupuesto del gobierno del Distrito Federal y que esos recursos se van a devolver a la Federación, no del gasto social, sino del gasto corriente. Yo quiero ver si realmente eso es cierto. Ahora, o sea, si se van a recortar salarios o qué es lo que va a pasar a la burocracia. Y lo peor lo que acabamos de vivir, es decir, todo es ya, veo un cuento de kafkiano, como Juan dices, José Arreola, de realismo mágico, ¿no? Es un cuento de Arreola. Pero bueno, un comentario final, Pancho, sobre esto. Pues un comentario final mío sería que esto debe servir de ejemplo, sobre todo a aquellos que tienen aspiraciones presidenciales, para tener muchísimo cuidado cuando tu obra maestra, tu obra de tu gestión, la principal, en la que más dinero vas a gastar, termina en lo que terminó la línea 12 del metro. Sí, yo pensaba que nada podía apacar a la estafa de luz. Y veo que sí, la línea 12 ya ese es un elefante blanco que al final se va a llevar a muchísimos por delante. Y qué bueno que lo vamos a ver. Sí, claro, confiemos en que lo vamos a ver. Con que caigan 3, con eso me conformo. Pero que caigan... Pero grandotes, ¿no? Grandotes, pero bueno, por lo menos ya un grandote está súper damnificado, que es Marcelo Ebrard. Sí, no sé si ya fue, pero el golpe... Por el momento el lo golpe derribó. político sí lo trae. Por el momento lo ya derribó. No hay que ver qué pasa después. Sí, sin duda alguna. Todos, no solo él, Pancho, tienes razón, todos los que tienen aspiraciones presidenciales, cuidado, porque esta sociedad cada vez es más participativa, está más vigilante y, por supuesto, ya hay institutos de transparencia. O sea, ya no tan fácil se puede hacer lo que se hacía antes. Pero bueno, esto ha sido a quemarropa. La investigación de lo que ocurrió con la línea 12 del metro sin duda es una caja de Pandora. Todavía quedan muchas preguntas por resolver y por lo pronto tan complejo es el asunto que los propios diputados, los especialistas han pedido más tiempo para poder dar un fallo final al respecto. Recién nos enteramos que 489 millones de los que había aportado la Federación no tienen cómo comprobarlos. Ojalá y realmente lo deseo, esta vez sí vayamos al fondo del asunto y que caiga quien caiga, haya sanciones. Sin duda el tema de la línea 12 es un gran melodrama ranchero, pero también es una gran oportunidad para todos los enemigos políticos del PRD, del gobierno del Distrito Federal, de los personajes ligados a estas historias, para morderlos, para acabarlos, para apañarlos, pero también al final para que quizá el gobierno federal en un momento muy oportuno sea el salvador de esta película, papá. El transhumanismo es tanto un concepto filosófico como un movimiento intelectual internacional que apoya el empleo de las nuevas ciencias y tecnologías para mejorar las capacidades mentales, físicas, con el objeto de corregir lo que considera aspectos indeseables e innecesarios de la condición humana, como el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento o incluso, en la última instancia, la mortalidad. Sterlach, un artista australiano y performancista que piensa en la integración y evolución del cuerpo con la tecnología, se abocó a reconstruir su cuerpo añadiendo una oreja extra y con un solo molde que integrará un microreceptor y emisor para emitir vía inalámbrica a la red de Internet. Así, todos, donde quiera que estén, podrán escuchar lo que Sterlach escucha. Por otro lado, el artista, músico e ingeniero ruso Dmitry Mozorov creó un instrumento que funge como un controlador de sonido y que utiliza un tatuaje en el antebrazo izquierdo como partitura.
Este dispositivo está compuesto de un riel, sensores y un motor. Al mover el brazo, Mossoró puede controlar la velocidad y pauta de los sensores y los sonidos se crean a partir de variables como movimiento, velocidad, dirección, creando un sinnúmero de posibilidades sónicas. El gadget incluso integra un control inalámbrico Wiimote que permite generar otra capa auditiva y el mover el brazo en distintos ejes.